La transformación espiritual de Arjuna en el Bhagavad Gita. Arjuna estaba en un estado de miedo, confusión e ignorancia al principio del Bhagavad Gita. Y las enseñanzas de Krishna, que son básicamente el autoconocimiento de su parte inmortal, de su alma y la unión con Brahman, le permitirá superar estas situaciones. Por eso le hemos llamado la transformación espiritual de Arjuna. Si uno lee las profundas enseñanzas de Krishna, que Krishna impartió a Arjuna en el Gita, puede entender la profunda transformación experimental que experimentó. Pero antes de analizarlo, vamos a leer un verso del Gita, del capítulo 2, que nos describe perfectamente el proceso de autodestrucción del hombre. Y Krishna dice: cuando un hombre contempla los objetos de los sentidos, surge el apego por ellos. Del apego nacerá el deseo, del deseo la ira, y de la ira vendrá el engaño, del engaño la confusión de la memoria, de la confusión de la memoria llevará su destrucción, y por la destrucción el intelecto, el buddhi, se arruinará. Este verso nos describe perfectamente cuál es el estado de autodestrucción, y es el estado que precisamente estaba Arjuna. En el primer capítulo del Bhagavad Gita, el yoga del desaliento de Arjuna, el gran guerrero Arjuna, aquel que había ganado todas las guerras, el arquero insuperable, que había venido a la batalla para luchar, en un momento determinado manda al señor Krishna situar el carro entre los dos ejércitos. Aquí hay una ilustración, es bastante alegórica, porque en esa época, según Swami Vivekananda, este tipo de carros con pagodas simplemente no existían. Pero aquí lo veis, aquí tenemos a Arjuna en el carro que elige a Krishna para llevar el carro y situarlo en medio de la batalla. Es importante decir que bueno, los caballos representan los 5 sentidos y blanco es la pureza. Pero Krishna es la encarnación de Vishnu, de Dios, de la realidad absoluta, de la inteligencia superior, Satchitananda, Brahman o como quieras llamarle, y se encarna en la tierra para restablecer el Dharma, porque ante esta guerra civil absolutamente destructiva, el Dharma corría peligro. Y de ahí la importancia que Arjuna luchase en esta guerra. Entonces, Arjuna manda a situar el carro, acordaros, entre los dos ejércitos. Perdón, aquí veis el carro y aquí veis un ejército y el otro ejército. Entonces, lo sitúa en medio de los Pandavas y los Kauravas, y entonces se da cuenta de la gravedad de la situación. Y además, en el otro equipo, por llamarlo de alguna manera, había parientes, amigos, incluso maestros. Y es por ello que, al tener la obligación de matarlos como guerrero, Arjuna entra en un estado depresivo. Incluso su mente deja de estar firme y serena. Y esto lo vemos perfectamente cuando Arjuna dice: al ver estos parientes míos aquí reunidos, ansiosos por iniciar la batalla, mis miembros desfallecen, mi boca se reseca, mi cuerpo se estremece y mi cabello se eriza. Esta es una situación perfecta que define el estado de depresión e ignorancia en que se situaba Arjuna. Entonces, como estamos viendo, Arjuna estaba entrando en un profundo estado de ignorancia, de avidya, y debido a que, sobre todo, a dos cosas: a su miedo y a miedo a matar, y a su apego por sus familiares, diciendo que no quería la victoria, cuando el dharma de un guerrero era luchar y vencer. Y Arjuna es muy claro, dice: oh Krishna, no deseo ni la victoria, ni el reino, ni los placeres. ¿De qué nos sirven estos reinos, su disfrute o incluso la vida misma? Y además empezó a divagar, hablando sobre la no resistencia y que debería dejarse matar por los enemigos. Y entonces Arjuna dice: más feliz sería si los hijos de Dhritarashtra, los del bando contrario, armas en mano, me abatieran en el campo de batalla sin yo ofrecer resistencia y desarmado. Fijaros que está hablando de la renuncia, el sannyasa, y a lo largo de uno de los capítulos del Gita, pues Krishna explicará que la acción es superior a la inacción. Por tanto, Arjuna estaba entrando en un descontrolado bucle de ignorancia, y entonces se desploma en su carro, finalizando así el primer capítulo. Pasaríamos ya al segundo capítulo, el Sankhya o Yoga del Conocimiento, en donde el señor Krishna habla por primera vez en todo el Gita. Y de alguna manera le reprende por su desánimo y su negativa a luchar, que no es propia del guerrero. Incluso, y esto causa mucha estupefacción en muchos lectores occidentales, le llega a llamar cobarde.
Fijaros este verso que es duro, que le dice Krishna a Arjuna: oh Arjuna, no cedas ante la impotencia, no te beneficia, abandona esta miserable debilidad de tu corazón, levántate y lucha. Uno de los mantras más potentes que vamos a encontrar en Gita es precisamente esta: levántate y lucha. Y fijaros que Bob Marley, mucho más tarde, en el siglo XX, lanzaría un mensaje muy similar. Dice: get up, stand up for your rights. Que decía: levántate y ponte de pie por tus derechos, no abandones la lucha. Y este será uno de los grandes mantras de Gita, como repito: el levántate y lucha, y grabároslo a fuego. Cuando las cosas vayan mal, cuando tengas dudas, cuando no sepas cuál es tu dharma, cuando tengas demasiado apego a las cosas, piensa en las sabias palabras de Krishna en el Gita y levántate y actúa. Pero no había forma, ni con estas duras palabras del Señor hicieron salir a Arjuna de su ignorancia. Y Arjuna continuaba diciendo, y os leo: mi ser está paralizado por mi débil corazón. Mi mente no discierne el deber. Por eso te pregunto, dime, te lo ruego, en un lenguaje claro, ¿cuál es mi deber? Soy tu discípulo, guíame, veo refugio en ti. Este verso también es muy importante. Y sobre todo, fíjate en las palabras de Arjuna: paralizado, débil, no sé qué hacer, no sé cuál es mi deber. ¿Os ha pasado alguna vez esta situación? Seguramente que sí, a todos nos ha pasado en una o muchas ocasiones, o a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida, seguro nos pasa 1.000.000 de veces. Y recuerda las palabras de Krishna: levántate y lucha. Entonces Arjuna seguidamente reconoce la angustia que él siente. Y Arjuna dijo: porque no veo nada que pueda disipar la angustia que abruma mis sentidos. Aunque ganase el poder absoluto sobre un próspero reino en la tierra, o la autoridad sobre los dioses. Estos versos que hemos estado leyendo definen lo que se conoce como el estado Arjuna, un estado de miedo, confusión e ignorancia, un estado que cualquiera de nosotros puede experimentar en una situación crítica. Durante los siguientes capítulos, Krishna le irá explicando la profunda sabiduría del Bhagavad Gita, y ya en el último capítulo, el yoga de la liberación mediante la renuncia, Krishna le dirá: Arjuna, ¿has oído con tu mente concentrada? Tu ilusión, nacida de la ignorancia, ha sido destruida. Y Arjuna le dirá: por tu gracia, mi ilusión ha sido destruida. Mi comprensión ha regresado. Estoy seguro, mis dudas se disiparon. Cumpliré con tu voluntad. Y esta transformación de la ignorancia en conocimiento es la esencia del Bhagavad Gita y la sublime enseñanza que puede transformarte si eres capaz de aplicarla en tu vida. Cuando leas el Gita no puedes mejorar tu vida simplemente leyéndolo. Tienes que ser crítico, tienes que dudar de todo lo que te diga el Gita, tienes que experimentar, tienes que realizar. No hay teoría, todo es aplicación práctica en tu vida. Y el primer paso que yo siempre recomiendo cuando uno se enfrenta, porque es una lectura compleja, porque trastorna, cambia mucho de los principios a los que estamos acostumbrados, el mayor consejo para empezar a estudiar Gita, yo creo que es que tú, en mi querido buscador, seas Arjuna, te sientas en la piel de Arjuna, recuerdes alguna situación que has tenido dudas o miedo o ignorancia, y veas y te sientas como Arjuna, y la respuesta que le dio Krishna, y seguro que la podrás aplicar en tu vida. Es decir, el Bhagavad Gita está destinado a aquellos que desean trascender al miedo y a las confusiones generadas por la ignorancia. Desde la ignorancia no es posible buscar ni la verdad, ni el autoconocimiento, el conocimiento de tu parte infinita, de tu alma, ni la libertad, el moksha, la unión con Dios. El Gita está escrito para todos aquellos que buscan la verdad, que buscan la perfección, que están interesados en la ciencia del alma, independientemente de la casta, credo, religión o nacionalidad. Este libro sagrado explica la ciencia de cómo vivir la vida libre y feliz. El Gita es una maravilla. Yo ya he traducido 2 versiones, quizás algún día traduzca una tercera, no lo sé. La primera es esta, el Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi. Aquí tenéis el libro que he editado, que contiene la traducción al español, y luego toda la segunda parte de explicación del Gita para que nos podamos entender mejor, y también he traducido toda la obra de Swami Vivekananda. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con quien quieras,
en dar un like, suscríbete a mi canal o comenta, me encanta leer los comentarios. Muchísimas gracias. Om Namaste.